Ya habíamos estado viendo lo que es el primer capítulo de la parte de vectores, como les he ido mencionando. Era un recordatorio o algo para ir algunos conceptos eh, sobre la parte de vectores, y tal vez introduciendo algo más con lo que también han visto en Álgebra 2 y todo aquello, ¿no? Bien, como les decía, es una herramienta, no herramienta, bueno, también herramienta, pero lo que sí vamos a considerar es que son que los vectores como elementos que vamos a ir tomando para todo lo que viene en el curso, ¿sí? Y es así que nosotros vamos a comenzar con lo que es con el cálculo diferencial vectorial, ¿sí? Con ese capítulo. Déjenme compartir la pantalla para poder comenzar de esa manera. Entonces, ya está la pantalla, seguramente lo están viendo. Entonces, vamos a, como les decía, comenzar con un nuevo capítulo, que obviamente es donde nos vamos a detener o entretener un poco, si se quiere llamar ese término, porque vamos a ir viendo algunos conceptos que ustedes ya lo conocían desde cálculo 1 o cálculo 2, pero acá lo vamos a hacer de manera vectorial, ¿sí? Entonces vamos a ir recordando lo que al final de la presentación, en la parte teórica, se había mencionado en la parte donde se tenía, cuando se tenía una función escalar y cuando se tenía una función vectorial, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a ir hablando en todo este momento van a ser de funciones vectoriales. Obviamente que cuando vamos a tener las componentes de estas funciones vectoriales, vamos a hablar también de funciones escalares, ¿sí? Eso es lo que viene a representar, si quieren, este nuevo capítulo que es diferenciación vectorial. Bien, entonces vamos a ir hablando de esta diferenciación vectorial y vamos a ir notando lo que les decía, las funciones vectoriales, ¿sí? Es donde vamos a ir trabajando. Pero inicialmente, como en cálculo 1, ¿no es cierto? En cálculo 1 han empezado con una variable, ¿sí? Luego en cálculo 2 ya han visto dos variables, incluso se ha extendido a n variables, ¿no es cierto? Entonces, acá en esta función vectorial también vamos a utilizar de la misma manera, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una función vectorial, ¿sí? No recuerdo qué notación he agarrado en la práctica, pero una función vectorial nosotros lo podemos colocar como la f que nosotros conocemos con una flechita, ¿sí? O si quieren, creo que recuerdo que había una b con una flechita, ¿sí? Pero la idea es que represente, cualquiera sea la letra con la que trabajemos, represente lo que es una función vectorial, ¿sí? Para este inicio vamos a tomar con f flechita, ¿sí? Que va a ser la función vectorial de una sola variable. Vamos a empezar con ese caso, ¿sí? Porque luego cuando hagamos de dos variables va a representar ciertas características, ¿sí? Con una variable representa cierta situación, con dos variables va a representar cierta situación. En el fondo, eso es lo que tal vez en algún momento ustedes lo han conocido, ya sea en cálculo 2 o cálculo 1, la famosa palabra de parametrizar, ¿sí? Cuando una curva puedes parametrizar, en cálculo 2, cuando una superficie pueden parametrizar, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a ingresar estas variables independientes, ¿sí? Entonces, acá vamos a mencionar que una función vectorial f, que lo estoy colocando con una flechita, de una variable escalar, le vamos a colocar generalmente todos los textos tutoriales están con T, ¿sí?
Eh, Incluso esa F flechita, algunos le colocan la posición R, le ponen, pero bueno, en algún momento también vamos a hablar de ello, ¿sí? Por el momento, para no confundirnos, estoy colocando F flechita, que significa que representa una función vectorial, ¿sí? Entonces, se tiene la función vectorial F de una variable escalar T, ¿sí? ¿Qué representa esto? Ustedes tienen acá una recta, la recta de los reales, ¿sí? Si su función vectorial tiene dos componentes, ¿sí? Lo que va a representar va a ser una curva. Si toman un valor t sub 0, y al aplicar la función vectorial en t sub 0, lo que ustedes van a obtener es una curva, ¿sí? En cambio, si ustedes tienen ya en 3 dimensiones, ¿sí? Podemos seguir aplicando en t sub 0, podríamos tener otra curva. ¿Sí? También lo voy a colocar de color amarillo. Y si quieren aquí un puntito para cuando la función es t sub 0. ¿Sí? Y aquí lo vamos a borrar. Solamente es aplicar la función. Bien, un poco lo estoy pintando para que se note. Bien, continuemos entonces. ¿Qué hace esta función vectorial? Agarra un valor, en este caso un valor real, ¿no es cierto? Y le asigna un vector, ¿sí? Y ese vector es único. Y ustedes saben que ese vector que lo asigna, ¿sí? Parte del origen y lo tiene. Parte del origen y lo tiene, ¿sí? Y para cualquier otro valor de sub 1, si quieren, le va a asignar un nuevo vector. ¿Sí? Porque es una función vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar sobre ellos. Acá ya voy a anotar, si quieren, este f sub t, ¿sí? Que va a ser igual a un vector, ¿sí? Ustedes lo pueden trabajar de esta manera. F sub 1, t. F sub 2 de t, ¿sí? O si quieren, pueden trabajar. Bueno, lo voy a hacer el de abajo, para que vean. Esto ya es en 3 dimensiones el de abajo. En algunos textos ya marcan así, ¿no? F sub 1 de t por el vector unitario i más f sub 2, el vector unitario j no me va a entrar ahí. Y si ustedes están observando, está con los vectores, o sea, escrito de manera como una combinación lineal.
¿sí? Si quieren, lo pueden escribir como está en la parte superior, ¿no? Entre paréntesis, pero teniendo en cuenta que es un vector, ¿sí? O si quieren, como lo que está en la parte inferior, como si fuese bueno, la representación de esta función, me falta la flecha, bueno, aquí está la flechita, no tiene que olvidarse la flechita, pero es muy separado, creo que está, ¿sí? Que nos indica que es una función vectorial. Entonces vamos a ir trabajando en todo lo que viene de adelante con cualquiera de las dos formas. ¿Les agrada más en la parte inferior con IJK o les agrada simplemente como paréntesis? Eso ya ustedes ven la forma que como quieren ir trabajando, ¿sí? De todos modos, usted también se lo puede expresar eh, de la misma manera, ¿no? Como está en el plano, solamente tienen los vectores unitarios I, J, ¿sí? No se olviden, para el primero, I y J pertenecen al plano, ¿no es cierto? A R2 o a B sub 2. Y en el otro IJK ya pertenecen al espacio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Miren, está apareciendo F sub 1, F sub 2 y F sub 3. Y eso es lo que les quería mencionar. Donde F sub I lo voy a colocar para I igual a 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Son funciones escalares, ¿sí? Miren, la función vectorial está compuesta por funciones escalares y estas son funciones escalares de la variable t o simplemente de t. Este f sub i, ¿sí? Son denominadas componentes, ¿sí? Miren, como en la parte de vectores, ¿no? Componentes de la función vectorial f de t, ¿sí? Y eso es lo que nos debemos acordar. Miren, para definir esta función vectorial, como componentes tenemos a las funciones escalares. Y estas funciones escalares son las que ustedes han ido trabajando en cálculo 1, ¿sí? Es una función que depende de la variable t y listo. Cálculo 1. El tratamiento que vamos a ir realizando o desarrollando va a estar a base también de estas componentes. Nos va a facilitar el trabajo, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ya conocemos estas funciones vectoriales, que también ya se les ha denominado, lo que nosotros vamos a hacer es límites. ¿Sí? Y obviamente límites va a estar casado, si quieren, con lo que es la parte de continuidad, ¿no es cierto? Cuando ustedes han visto cálculo 1, han visto límites y una vez que han hecho una serie de procedimientos para calcular límites de funciones, han empezado a analizar lo que es la continuidad, ¿no es cierto? Porque todo lo que viene en las derivadas, sus funciones tienen que ser continuas y todo aquello. ¿Sí? Entonces es importante todo aquello. ¿Sí? Bien, entonces límite. Sea f de una función vectorial. ¿Sí? Coma. Entonces,
le voy a colocar A. O L le vamos a colocar para mantener. Entonces, L, ¿sí? Pero le voy a colocar con flechita para no confundirnos con lo que han hecho en cálculo 1. Mira, estoy colocando L flechita. Entonces, L es el vector límite de la función vectorial. Cuando T tiende o se acerca, si quieren, a T sub 0. ¿Cómo? Es decir, y la notación que queríamos que aparezca, ¿no? El límite cuando T tiende a T sub 0 de la función vectorial f sub t es igual al vector L. La notación que ustedes conocen, ¿sí? Solamente que aquí está en forma con vectores, ¿sí? Y de aquí aparece la definición que ustedes conocen de límite, ¿no es cierto? Y la definición de límite, la definición rigurosa del límite les dice, para todo, lo voy a hacer en símbolos, ¿sí? Ya ustedes lo han visto en cálculo 1, en álgebra 1, también los cuantificadores, entonces voy a utilizar símbolo. Para todo epsilon mayor a 0, coma, existe un delta mayor a 0, tal que valor absoluto de t menos t sub 0 menor a delta, entonces, y aquí ya no va a ser valor absoluto, y eso seguramente también lo han visto en cálculo 2, ¿no es cierto? Solamente que era de diferente manera. Como ya estamos trabajando con vectores, va a ser la norma de la función vectorial menos el límite vectorial L menor a epsilon. Aquí ya es norma, ¿sí? Y eso es lo que les hablaba en la parte de vectores, ¿sí? Si es que no les menciono nada, ustedes lo pueden ir tomando como la norma euclidiana, ¿sí? La norma 2 que ustedes conocen. En el caso que se les dé una alternativa con otra norma, imaginémonos la norma del supremo, por ejemplo, o la norma 1, que hay también, hay que trabajar con ella, ¿sí? Por el momento, vamos a seguir con lo que ustedes conocen bastante bien, que son la norma euclidiana, ¿sí? Entonces, acá está la definición del límite, si ustedes quieren, y la forma de cómo ir resolviendo no es nada complicado, ¿sí? Más al contrario, es un poco más sencillo, ¿sí? ¿Qué más? Algunas propiedades tal vez de estos límites, también para que se vayan acomodando y hacer un pequeño ejemplo. A ver, entre una de las propiedades está algo que ustedes conocen, sean que el límite
cuando t tiende a t sub 0 de la función f, la función vectorial, es igual a L, y límite cuando t tiende a t sub 0 de una función vectorial g de t, igual, aquí vamos a colocar L sub 1 y aquí vamos a colocar L sub 2, ¿sí? Vector. Entonces, el límite cuando t tiende a t sub 0, miren, es algo que tal vez ya conocen desde el cálculo 1, pero aquí funciona en la parte vectorial. ¿Sí? El límite de esa suma de funciones va a ser simplemente L sub 1 más L sub 2. ¿Sí? Y ahí están sus vectorcitos. ¿Sí? Hay algo tal vez un poco más interesante. ¿Sí? Como 1, 2. Sí. Se tiene un límite que ustedes conocen de una función escalar. Voy a colocarle G de t. Mire, G de t sin flechita estoy colocando. Es igual a una constante, ¿sí? De la forma que ustedes van a resolver, coma, entonces, el límite, cuando t tiende a t sub 0, de la multiplicación de la función escalar, que es un número, ¿no es cierto? Es una función escalar, perdón, g, por la función vectorial, ¿sí? Que su límite hemos dicho que es L sub 1 de f, esto va a ser igual a c por L sub 1. ¿Sí? Y de esta manera, existe, si quieren verlo de esa forma, algunas consecuencias de estos límites. Por ejemplo, si ustedes tienen directamente que una función, un vector, vamos a llamarlo así, por ejemplo, un 3, tomando el mismo caso, y tengo que el límite, cuando t tiende a t sub 0, de la función g, que estoy diciendo que es la escalar, por un vector, voy a llamarlo B, un vector cualquiera, vector, les estoy mencionando. Esto va a ser igual, como el límite de G es una constante, va a ser la constante por el vector B. ¿Sí? Tal vez un poco para no tener mucha confusión con esta C, le voy a colocar lambda. ¿Sí? Que se ve más bonito. ¿Sí? Son algunas de las propiedades, si quieren, para poder ir trabajando. ¿Sí? No hay ningún problema de ello. Un ejemplo. Todavía no estamos resolviendo ejercicios. ¿Sí? Estamos haciendo la parte teórica y vamos a acompañar con un ejemplo. Encontrar, o hallar, mejor dicho, el límite cuando t tiende a 1, voy a colocar, de la función vectorial f sub t, ¿sí? Donde f sub t va a ser igual a, voy a inventar uno interesante, t menos 1, vector unitario i, más
x cuadrado menos 1, perdón, con t estamos trabajando. T cuadrado menos 1 sobre t menos 1, j más, menos lo puedo colocar ahora, t, el vector unitario k. ¿Sí? Esa es la función. O si quieren, ya les he ido mencionando, lo pueden escribir de esta manera. ¿Sí? No habría ningún problema. Quieren trabajarlo, quieren escribirlo de esa forma, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces es la forma, como les he ido mencionando, que ustedes quieren escribirlo y cuál es más cómodo para ustedes. Bien. Entonces, ya tenemos acá un ejemplo de los que nos pide calcular. Y utilizando, si quieren, las propiedades, vamos a decirlo así, el límite, cuando t tiende a t sub 0, tf de t, esto va a ser igual, ¿sí? O antes de igual, coma, donde f sub t va a ser igual a f sub 1 de t por el vector unitario i, más f sub 2 de t por el vector unitario j, más f sub 3 de t, vector unitario k. Entonces el límite, cuando t tiende a t sub 0 de la función vectorial, esto va a ser igual al límite de t cuando tiene a t sub 0 de f sub 1 de t i más f sub 2 de t j más f sub 3 de t k. Que es lo mismo que tener la siguiente expresión. Miren, es resolver los límites de cada uno de las funciones escalares, que son las componentes de la función vectorial. Por eso les decía, al final, esta primera parte se reduce a lo que ustedes han aprendido en cálculo 1. ¿Sí? Porque al final voy a hacer, miren, el límite de una función escalar, y son las funciones escalares que ustedes conocen de cálculo 1. Es decir, que el límite, cuando t tiende a 1 de la función vectorial, es igual al límite cuando t tiende a 1. La primera función escalar f sub 1 viene a ser t menos 1 multiplicados por el vector i, más el límite cuando t tiende a 1, t cuadrado menos 1 sobre t menos 1, j menos, ¿no es cierto?, t. Entonces va a ser menos límite cuando t tiende a 1 de t por el vector unitario k. Ya es un límite que ustedes conocen o lo que han visto en cálculo 1. Si quieren, pueden expresarlo de esa manera.
¿sí? Si gustan, también se puede expresar de esa manera, como les he ido mencionando. Bien, sin más preámbulos, el límite, cuando t tiende a 1 de la función vectorial, es igual, bien, el límite del primero, 1 menos 1, 0. No hay indeterminación. Recuerden, cálculo 1. Vamos a hacer algo, alguna operación, si existe una indeterminación. Mientras no existe una indeterminación, podemos ir realizando. En la siguiente existe una indeterminación, ¿no? De 0 sobre 0. Yo puedo aplicar, no aplicar, sino desarrollar un proceso algebraico, diferencia de cuadrados. Se simplifica, ¿cierto? Más, bueno, aquí era menos, ¿no? Menos t. Entonces, menos límite, cuando t tiende a 1 de t, va a ser 1 por el vector unitario k. Listo, ya está todo. 0 por i. Acá va a ser más 2j menos k. O si quieren, el vector 0, 2, menos 1. Ojo acá. En algunos tutoriales o en algunas soluciones de algunas guías de ejercicio, al ser 0 por i, ¿no es cierto? Que va a ser 0, solamente escriben de esta manera. ¿Sí? Entendiendo que el escalar que le está multiplicando al vector unitario i vale 0. Y no olvidarse de esa situación, si quieren, ¿no? Bien, entonces, miren, el resolver el límite de una función vectorial simplemente, o bueno, se va a reducir, no simplemente, sino se va a reducir a resolver los límites de cada una de las componentes de la función vectorial. Y cada una de las componentes de la función vectorial son funciones escalares. ¿Dónde estas funciones escalares? Ya ustedes de manera inicial lo han visto en cálculo 1. Entonces, hay que tenerlos en cuenta de esa manera. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ya estamos ingresando a la parte de ejercicios. Hemos visto una parte teórica, hemos visto algunas propiedades y acá en este ejemplo estamos entrando, aunque es un sencillo que nos estamos inventando, a cómo ir resolviendo estos límites de funciones vectoriales. Bien, continuamos entonces. Como les decía, límite de función vectorial va a estar casada, les había dicho, van a estar juntos con lo que son la continuidad. ¿Sí? Entonces vamos a anotar ello. Y tal vez vamos a hacer algo de diferencia con lo que ustedes conocen de continuidad de cálculo 1, ¿no es cierto? En continuidad de cálculo 1, lo que ustedes han visto era si la función estaba bien definida o cuando era el valor, cuando está definida en ese valor, calcular el límite y al final tenían que ser igual a lo que estaba definido y al límite, ¿no es cierto? Eso les pedía. Acá vamos a hacer algo un poco más interesante. Si bien puede sonar que es parecido a lo que hemos ido viendo, nos vamos a facilitar, si quieren, ese trabajo, ¿sí? Una función vectorial f de t es continua
en t sub 0 si, lo voy a hacer con amarillo, el límite cuando t tiende a t sub 0 de la función vectorial es igual a la función vectorial evaluada en t sub 0. Si se acuerdan un poco lo que han visto en cálculo 1, este de que está de color amarillo representa la tercera condición que debe cumplir, ¿no es cierto? Pero para que cumpla esta tercera condición, el que está al lado derecho tiene que estar definido y para lo que cumpla al lado izquierdo de la igualdad tiene que existir ese límite. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que nosotros queremos, ¿no? Obviamente, si esto cumple, en alguna, voy a colocar, en cálculo seguramente han utilizado el término de vecindad, ¿sí? En alguna vecindad de t sub 0, ¿sí? Un poco recordando esa definición rigurosa del límite, nosotros podemos decir, ¿sí? F, la función vectorial f de t, es continua en t sub 0, ¿sí? Una definición alternativa si quieren, sí y solo sí lo que quiero anotar, ¿no? La definición rigurosa. Para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que el valor absoluto de t menos t sub 0 menor a delta, entonces la norma de la función vectorial f de t menos f de t sub 0 es menor a epsilon. ¿Sí? Miren, en vez de colocar o ver como límite la desigualdad, se está enfocando de esa manera, ¿no? Entonces, pueden tomarlo con cualquiera de las dos si quieren para poder trabajar. Eh, la parte final que se les voy anotando simplemente es tal vez una forma en manera de símbolo para que ustedes conozcan esta continuidad. Y lo mismo, ¿no? Si aquí me pide hacer ese límite, entonces yo tengo que calcular de la manera que hemos calculado en el ejemplo inicial, ¿sí? Entonces son dos conceptos que si bien ustedes ya la conocían, del límite y continuidad, solamente que acá está aplicado en lo que es una función vectorial, ¿sí? Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Una vez que se tiene la continuidad, si quieren, voy a habilitar unas 4 hojitas más. ¿Sí? Se empieza ya a trabajar, ¿sí? Es como en cálculo 1, miren, se sigue la misma secuencia. En cálculo 1, ¿qué han visto? Números reales, funciones, límites, continuidad, y han entrado a derivada. Con todo lo que vamos a ir trabajando, necesitamos esos elementos. Ya tenemos el límite de una función vectorial, y hemos definido continuidad, por lo tanto vamos a ver ahora la diferenciación de vectores. Diferenciación de vectores. ¿Sí?
La derivada, lo que han visto en cálculo 1, ¿en qué descansa? ¿Dónde estaba su cimiento? En los límites. ¿Sí? Ustedes la derivada en cálculo 1 han definido gracias a un límite. ¿Sí? Entonces acá también esta diferenciación de vectores, la derivada de una función vectorial, lo vamos a definir con límite. ¿Sí? La derivada voy a colocar ya esa, ¿qué le dicen? Prima le dicen, ¿no? En cálculo no lo han dicho, ese apóstol. La derivada de una función vectorial, no, mejor así, sea f función vectorial. ¿Cómo? Entonces, la derivada denotada por, lo voy a colocar ahí de 100, se define por el límite que vamos a ver. Al límite, ¿sí? Cuando definían límite en cálculo 1, algunos han debido utilizar h, algunos han debido utilizar delta x, en cálculo 2 han debido mantener h, k, otros delta x, delta y, ¿no es cierto? No importa cuál de esas utilice, no hay ningún problema. Nosotros aquí vamos a utilizar con el delta, ¿sí? La diferencia que existe. Entonces vamos a decir el límite cuando delta t tiende a 0 de la función vectorial evaluada en t más delta sub t menos la función vectorial evaluada en t sobre delta t. ¿Sí? Acá voy a colocar notación. Tal vez sería bueno mencionar que la derivada de la función vectorial evaluada en t sobre o respecto a t. ¿Sí? Aquí hay que notar, miren, y es clave, lo voy a colocar como observación, que al momento de estar haciendo esta derivada, ¿sí? Es una función vectorial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tengo una función vectorial. Yo derivo esa función vectorial independientemente de la forma que me salga la derivada de esa función vectorial. Esta derivada también sigue siendo una función vectorial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Ejemplo.
Imagínense una función vectorial. Me voy a inventar por el momento unos sencillos, ¿no? Listo. Una función vectorial. Yo tengo que hacer los límites. Mi definición es esta, ¿no? Conocen T más delta T al cuadrado menos 2. El otro va a ser 4 menos T más delta T, coma 8 por T, que va a ser T más delta T. Todo eso es F de T más delta T. Voy a hacer con amarillo. ¿Sí? ¿Dónde le debo restar? La función vectorial evaluada en T. ¿Sí? No me va a ingresar ahí al lado derecho. Lo estoy escribiendo en este otro lado. Delta T. Miren, yo puedo hacer la operación entre vectores en la parte del numerador. Voy a tener T más delta T al cuadrado menos 2 menos T cuadrado menos 2. En el siguiente, 4 menos T más delta T menos 4 menos T. Y por último, 8T más delta T menos 8T. Ese delta T, si quieren, es un número, ¿no es cierto? Es un escalar, le puedo distribuir o puedo multiplicar a cada una de las componentes, o en este caso dividir entre cada una de las componentes de la función vectorial e introducir el límite, ¿sí? Solamente voy a hacer esta pequeña parte y se van a ubicar bastante mejor, ¿sí? Voy a introducir el límite. ¿Sí? Miren, es un límite que se les había mencionado en la parte teórica de cálculo. Desarrollan ese cuadrado, el t cuadrado se va a simplificar, todo aquello. Lo voy a hacer solamente esto, ya les dije, que ya seguramente se han ubicado bastante mejor. Se van a simplificar. Acá me falta el límite por si acaso.
¿sí? Cuando delta tiende a 0, ¿no es cierto? Y se puede factorizar delta t, y al final vamos a tener solamente 2t. Cálculo 1. Es decir, que el límite, perdón, no el límite, la derivada de la función vectorial f es igual a 2t. Y miren, ese 2t, y miren este de acá, es como estaríamos derivando en cálculo 1, y no necesitamos hacer como el límite como lo estoy planteando, ¿sí? Ya tener ese conocimiento que han aprendido en cálculo 1. Entonces, el siguiente, la derivada de la siguiente componente, 4 menos t, va a ser menos 1. Y de la tercera componente, 8 por t, su derivada va a ser 8. ¿De dónde sale? Ya saben, resuelven este límite como el color amarillo que es realizado y van a obtener de esa manera, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen la derivada. Miren, lo interesante de este ejemplo, que me va a ayudar a definir y complementar la observación que estábamos realizando acá, cuando f de t es una función vectorial. Miren, el resultado, como han visto, es un vector. De la forma como he ido resolviendo este límite, he introducido el límite en cada una de las componentes, o el límite de las componentes de la función vectorial. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir, ¿sí? Continuando como les he dicho con la observación, con color amarillo estamos haciendo la observación, f de t, que va a ser igual a f sub 1 de t, f sub 2 de t y f sub 3 de t. ¿Sí? Aquí vamos a colocar sin. F de t tiene esas componentes, coma. Entonces, y aquí va a aparecer esa palabrita, ¿no? La derivada de la función vectorial existe si y solo si las derivadas ¿sí? ¿Qué derivadas? De lo que hemos ido trabajando, ¿no es cierto? Si las derivadas f sub i para i igual a 1, 2, 3, ¿no es cierto? Existen. Si esas derivadas, perdón, aquí ya sin la flechita, ¿no? Simplemente es la función escalar. ¿Sí? Van a existir esta derivada siempre y cuando nosotros podamos encontrar las derivadas de las funciones escalares. Y además, se tiene que la derivada de la función vectorial es igual a la derivada de la función escalar de la primera componente, de la segunda componente y de la tercera componente. ¿Sí? Tenemos eso. Simplemente será derivar cada una de las funciones escalares que vienen a representar las componentes de la función vectorial. Eso tenemos. Eso conocemos si quieren. ¿Sí? Y listo. Sigue siendo cálculo 1. ¿Qué más? Como última observación podemos anotar, ¿no? También va a existir la segunda derivada. ¿Sí? También va a existir la segunda derivada.
Y eso simplemente es en notación. Aquí antes de cito. Segunda derivada. Voy a colocar. Notación. Ya sabemos derivar. Podemos tener la segunda derivada, que en su forma alternas vamos a obtener de esa manera, que simplemente viene a ser la derivada respecto a t, ¿de quién? De la derivada de la función vectorial respecto a t. ¿Sí? Las notaciones. Entonces, derivar una función vectorial no es tan complicado. ¿Por qué? Por el hecho de que esta función vectorial tiene componentes, f sub 1, f sub 2, f sub 3. Y estas f sub 1, f sub 2, f sub 3 son funciones escalares, funciones que han ido trabajando en cálculo 1, ¿no? Y la forma de derivar se sigue el mismo procedimiento que ustedes conocen en cálculo 1, como han podido observar en ese pequeño ejemplo. Entonces, no hay, digamos, algo raro para poder continuar con este tema de derivadas. La segunda derivada es notación, seguramente la derivada va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Y de esa manera poder ir trabajando. Pero, ¿sí? Aquí vamos a hacer algunas diferencias. Acá existen algunas propiedades muy interesantes, ¿sí? Y vamos a colocar esas propiedades de las derivadas, obviamente. Hay algunas que no debería colocarlas si quieren, pero voy a colocarlas, ¿sí? Porque vamos a necesitar tal vez la forma como esté escrito y me va a dar el enlace para poder explicarles, ¿no es cierto? Estamos trabajando con vectores, ¿sí? Y en vectores, ¿qué conocemos? Conocemos la suma de vectores, la multiplicación de un escalar por un vector, esos son nuestras operaciones iniciales, ¿no es cierto? Luego se han definido tres productos en la parte de vectores: el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto, o producto triple si quieren. Entonces, todo ello, nosotros, si quieren, necesitamos tenerlo en estas propiedades. Ya la suma de vectores, si bien va a ser sencillo, pero lo voy a anotar, como les decía, porque lo más interesante vienen a ser esos productos que hemos obtenido en el primer capítulo. Entonces, propiedades. Sean f, g, sí, solo eso. Para el producto mixto tal vez voy a utilizar h. Funciones vectoriales. ¿Sí? Como va a haber un escalar, también me voy a dar un escalar, FGH. No quiero utilizar I, J, K, L, no quiero. Utilizar la función phi. Phi de t, función escalar. Listo. ¿Cómo? Entonces, punto 1, o propiedad 1, ¿sí?
la derivada respecto a t de la función de la suma de dos de funciones vectoriales es simplemente la derivada del primero más la derivada del segundo. Le decía, no es nada complicado. 2. Empezamos. Tenemos la multiplicación de una función escalar por un vector. Una función vectorial. Es producto. ¿Sí? En producto que han aprendido. La derivada del primero por sin derivar el segundo más sin derivar el primero, derivada del segundo. Bueno, vamos a utilizar eso. Derivada de la función escalar por sin derivar la función vectorial más sin derivar la función escalar derivada de la función vectorial. Si quieren, se está manteniendo esa estructura que ustedes conocen, pero acá, ojo, se tiene un escalar y un vector. ¿Sí? ¿Qué más? Estas son las operaciones básicas que conocemos de vectores. ¿Qué otra operación conocemos en vectores? Conocemos el producto escalar, que viene a ser la función vectorial por G función vectorial. ¿Sí? Si ustedes hacen este producto, es un número, es un escalar, es una función escalar. Lo que me debe dar es una función escalar. Y lo mismo, derivada del primero, que también me va a salir un vector, escalarmente con la función vectorial, más sin derivar por la derivada. ¿Sí? Se está manteniendo la estructura, eso es bueno. 4. ¿Qué más hemos aprendido? ¿O qué conocen en vectores? El producto vectorial. Esas son sus propiedades. Lo mismo, derivada del primero, producto vectorial, el segundo, más, sin derivar, producto vectorial, derivada del segundo. ¿Sí? Ya está. ¿Qué me falta? Me falta el producto mixto. ¿Sí? Es decir, espero que alcance aquí al escribir. Producto mixto, no se olviden, chicos, chicas, es F, puntito, G, producto vectorial, H. ¿Sí? Y lo que les decía, es lo mismo, solamente que va a ser derivada del primero, derivada del segundo, derivada del tercero. Como les he ido mencionando, no sé si me va a alcanzar, voy a hacer el intento. Derivada. ¿Sí? Estoy haciendo la derivada. Más. El primero mantenemos. Derivamos el segundo. Por el tercero. ¿Sí? Más, lo voy a colocar puntos suspensivos, aunque no quisiera. Porque ahora tenemos que derivar h, ¿no?
En la otra hojita voy a hacer. Sin las T's voy a colocar aquí, ¿ya? Con color amarillo. Sin las T's. Producto G por H. Y H, su derivada, ¿sí? Para que ingrese ahí adentro. No solamente no estoy colocando la variable escalar, ¿no? En este caso, T. Bien, pero miren, la estructura de estas operaciones entre vectores, entre funciones vectoriales, si quieren, porque son al final vectores, y son las con las que hemos ido trabajando en el primer capítulo. Suma de vectores, que también puede estar la diferencia, si quieren, no hay ningún problema, que estoy colocando menos, menos. Conocen el producto escalar por un vector, ahí está la función escalar por el vector, la función vectorial, y de la manera que se está derivando. Conocemos el producto punto, conocemos el producto vectorial y conocemos el producto triple. Ahí tienen todas esas propiedades, tal vez falta una, dos si quieren, pero esas se pueden sacar a base de estos elementos que conocemos. Son operaciones entre vectores y escalar que nosotros hemos visto en la parte, en el capítulo 1 de vectores. ¿Sí? Si aparece otro producto, si quieren, o sea, 3 veces una función vectorial, o sea, 2 veces, ¿no? Primero vamos a agarrar 2, vamos a trabajar como dice la propiedad 4 y el resultado vamos a trabajar con lo que dice la propiedad nuevamente 4 con el otro producto. O sea, es una gama de posibilidades, si quieren, de todo lo que se puede realizar, pero teniendo en cuenta estas propiedades que se tienen. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, chicos, chicas. Bien, entonces vamos a hacerlo hasta acá, en esta parte teórica. La siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios relacionados a esta primera parte. ¿Sí? No se olviden, son elementos, tal vez no va a haber la necesidad tal vez de hacerlas mucho, pero son elementos que nosotros vamos a necesitar para poderlas trabajar y tener todo lo que se nos viene, ¿no es cierto? Se nos viene lo que les había mencionado, eh, lo que conocemos como gradiente, divergencia, rotacional y todo aquello, pero también de alguna manera todo esto que al final se está reduciendo a un cálculo 1, si ustedes observan, necesitamos hacer en el caso de 2 variables, ¿no? O más de una variable, puede ser 2, 3, 4, como en cálculo 2 lo han generalizado. Acá también lo vamos a generalizar, si bien vamos a hacer de 2, ¿no es cierto? O de 3, que generalmente es con la que se trabaja, se puede tranquilamente generalizarlo y ustedes ven en cálculo 2 ya aparecían lo que eran las derivadas parciales, ¿sí? Entonces acá también cuando nosotros tengamos 2 variables, ya no solamente t, y generalmente usan u y b, ¿no es cierto? Y en algunos casos u, b y w, como en cálculo 2. Entonces a esos casos se les llaman derivadas parciales de funciones vectoriales, ¿sí? Porque ya vamos a tener más variables independientes, más variables escalares independientes, si quieren. Ya no va a ser solamente t. Hasta aquí, si quieren, es algo que lo estamos acoplando algunos conceptos básicos o los conceptos básicos que ustedes han conocido en cálculo 1 o que conocen de cálculo 1. La siguiente, yo creo que vamos a introducir inicialmente lo que es las derivadas parciales de funciones vectoriales de más de una variable.
¿sí? Que decir, de 2, de 3, hasta tener de n variables, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en ello. Eso es lo que necesitamos complementar y a partir de ello vamos a ir trabajando, ¿no? Voy a ver si es factible primero definir eso o podemos seguir un poco trabajando con estas funciones vectoriales, porque gracias a estas funciones vectoriales que estamos viendo el día de hoy, ¿no es cierto? Nosotros vamos a definir lo que es la curva en el espacio. Ya con esa curva en el espacio hay mucho por hacer, ¿no? Por eso quiero ver cómo si defino primero las derivadas parciales de funciones vectoriales de varias variables o todavía nos quedamos con esta primera parte, ¿sí? En esta parte vamos a ver el triedro de Frenet, las curvaturas, las torsiones, la longitud de arco, tantas cosas que están inicialmente unidas a estas funciones vectoriales de una variable escalar, ¿sí? Que en este caso es t. ¿Sí? Entonces, eso voy a ir viéndolo, cuál de los dos me conviene ir primero definiendo, primero acabar con esta parte de una función vectorial de una variable escalar, o ya nos podemos introducir a lo que son de varias variables, ¿sí? Entonces, esto es lo que inicialmente tenemos, chicos, chicas. También se tiene, ya les había comentado, ¿no? El auxiliar, solamente que el horario que se tiene del auxiliar es los jueves a las 8:15, y creo que él tiene un problema de choque en ese horario. Entonces, lo que estuvimos pensando era, como es jueves las clases en el horario, entonces cambiar un día, ¿no? O sea, un ejemplo les pongo, yo pasaría clases lunes y jueves y él los viernes, digamos, todo nuestro horario, ¿no? Entonces estamos coordinando eso para poder ver cómo solucionamos, porque él tiene un problema de choque. Entonces, de esa manera que también a ustedes les colabore, ¿no? Él también sugería que podría ser jueves en la madrugada, ¿no? A las 6:45. Pero eso es a veces un poco complicado por el hecho de que algunos deben tener clases los jueves en la madrugada, ¿no? O es que nadie tiene choque con alguna materia los jueves en la madrugada. Yo, ingeniero, Yo, ingeniero. cálculo. Igual, Yo tengo, Gracias. yo igual, Gracias. Inge. Sí, Yo igual, Inge. yo justamente eso, igual que tengo clases. justamente eso le decía al auxiliar, que con seguridad va a existir ese choque, entonces lo más factible sería cambiarle, decía. Entonces, déjenme coordinar el día de hoy. Voy a tratar de que él haga un esfuerzo para el día de mañana y que pase con ustedes para ver ya la parte de vectores y un poco también puliéndolo. Y ya en la siguiente semana es más seguro que hagamos ese cambio, ¿no? De todos modos, yo el día lunes les voy a avisar, en el Classroom les voy a estar avisando, pero siempre va a ser en nuestros horarios que están publicados en la WebSys o en la página de la facultad, ¿no? Que la materia tiene lunes, miércoles y jueves, ¿sí? Entonces, para no perjudicar a nadie, vamos a un poco coordinar todo aquello, ¿sí? Bien, chicos, si no hay chicas, alguna consulta, alguna pregunta, finalizamos nuestra clase del día de hoy, estar un poco atentos para el día de mañana, quiero que haga un poco el esfuerzo el auxiliar, por lo menos por el día de mañana, para que haga algunos ejercicios, ¿sí? Nos estaríamos encontrando conmigo la otra semana. Tengan muy buenos días, chicos y chicas. Gracias, sí, hasta luego. Gracias, Inge.